Bienvenidos a la presentación de mi informe final de la investigación documental y de campo que realicé. En mi caso, yo seleccioné la temática de la aplicación de la biotecnología. Gracias a los cambios constantes en los que vivimos, es importante reconocer la necesidad de innovación, apoyo y solución a diferentes situaciones y problemáticas que vivimos hoy en día. Es por eso que la biotecnología apoya este sentido, ya que al trabajar con organismos vivos, pues logra abarcar diferentes áreas implicadas en el desarrollo de la vida y sustento de una sociedad. El propósito principal de esta investigación es conocer y comprender el campo de acción de la biotecnología para así lograr comprender la importancia y el desarrollo que ésta tiene en base a las necesidades del contexto. La investigación partió de un objetivo general, el cual consistía en... No, y los objetivos ya no son. La investigación partió de un objetivo general, el cual era conocer la aplicación de la biotecnología en diferentes áreas para así ampliar el panorama que yo tenía referente a esta tecnología. Y de aquí se derivan dos objetivos específicos. El primero es investigar en diferentes fuentes la aplicación que tiene la biotecnología. Y el segundo objetivo específico es ampliar el conocimiento sobre la biotecnología desde lo que es, lo que implica y pues claro también su aplicación. Dentro de la metodología para llevar a cabo esta investigación, se elaboró un plan de acción breve, el cual consistía en investigar en diferentes fuentes sobre el tema de biotecnología, recopilar la información, organizarla, analizarla y finalmente exponer los resultados. En el primer momento, referente a investigar en diferentes fuentes, se llevó a cabo primero una investigación documental, donde se realizó una búsqueda de bibliografía que fuera provechosa para el tema que estaba investigando. Se usaron motores de búsqueda como Google Académico, Redalyc y Cielo. Y una vez que se localizaron documentos que pudieran servir para esta investigación, se llevó a cabo una investigación exploratoria, ya que esta permitió reconocer aquellos libros o revistas, artículos en donde se hablara de lo que era la biotecnología y sus sectores de aplicación. Así, los libros que se seleccionaron al final fueron Biotecnología y Desarrollo de Bizan, Campi y Cesa, Biotecnología Alimentaria de García y Quintero, Biotecnología y Sociedad, Encuentros y Desencuentros de Muñoz, Biotecnología de la Reproducción de Pala y un artículo de una revista titulado La biotecnología en el mundo globalizado. Después de realizar esta investigación documental, se llevó a cabo una investigación de campo. Se visitó un laboratorio de biotecnología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde se estaba llevando a cabo o donde se está llevando a cabo una investigación referente a la clonación de plantas en peligro de extinción. Igual en esta visita se aplicó una entrevista para obtener una mejor información que apoyara a la investigación que se está realizando. Y finalmente se realizó una encuesta para conocer el conocimiento y la importancia que le dan las personas a la biotecnología. En un tercer momento se organizó y analizó la información recabada. Primeramente, referente al obtenido de la investigación documental, pues se recopilaron las ideas claves conformando así un marco teórico. Referente a la visita al laboratorio, se organizó la información en el diario de campo y en la entrevista. Y referente a las encuestas, que fue aquel instrumento que requirió de un mayor análisis, primero se diseñó, se organizó la información obtenida en una tabla para posteriormente poder diseñar las gráficas y en base a estas gráficas se llevó a cabo un breve análisis de los resultados que arrojaron. Y el último momento de mi plan de acción es exponer los resultados, que es lo que se está llevando a cabo en este momento. Bueno, y ahora pasando a los resultados, pues obviamente seguimos en el mismo tema de investigación y recordando que lo que yo buscaba con esta investigación, pues era conocer aquellos sectores en donde la biotecnología se desempeña, pero no nada más eso, sino con qué trabaja, cuál era su importancia, qué otros sectores que a lo mejor yo no tenía ningún conocimiento también se desempeñaba. Y pues realmente había
varias interrogantes que se lograron responder gracias a la información recabada, abriendo así el panorama que yo tenía referente a la biotecnología. Mm, por ejemplo, en los diferentes documentos se incluían distintas definiciones de lo que era la biotecnología. De manera personal, la que me parece o la que me pareció más clara es la de la OEST, donde se define a la moderna biotecnología como la aplicación científica y tecnológica a organismos vivientes, sus partes, productos y modelos destinados a modificar organismos vivos y o materiales aplicados a la producción de conocimientos, bienes y servicios. En esta definición considero que se engloba todo lo que implica la biotecnología en base a lo que yo estuve investigando, por eso es la que rescato en este momento. Y bueno, referente a los sectores que yo estuve investigando, en un primer momento se encuentra la ganadería y la biotecnología. En este sector, la biotecnología pues trabaja en la guía, en el proceso de selección y entrecruzamiento natural, es decir, identificar genes no deseados y deseados y reemplazándolos de ser necesario. También trabaja en la clonación, por ejemplo, para trasplantar un órgano o para apoyar a los animales que están en peligro de extinción. Igual trabaja con las modificaciones transgénicas para así lograr algunos aspectos de los animales pues, de interés, como por ejemplo la resistencia al clima. Y finalmente las técnicas asociadas, que son aquellas que apoyan a la reproducción de los animales, como lo es la inseminación artificial. En el sector de la genética vegetal, la biotecnología aborda la clonación como una estrategia de eficiencia reproductiva y para así lograr estabilizar algunas especies. También trabaja con la secuenciación del genoma para que así algunas plantas específicas logren resistencia, por ejemplo, a los insectos o tengan una maduración más rápida. Y también trabaja con las modificaciones genéticas, por ejemplo, de maíz, de arroz, de algunos trigos, para así lograr reducir los costos de estos. En el sector de la industria alimentaria, la biotecnología trabaja en la producción y elaboración de bebidas alcohólicas, de productos lácteos como leche, como queso, de café, de pan, de chocolate. Además, trabaja con la adición de conservantes, saborizantes, colorantes, texturizantes a algunos alimentos. Trabaja lo que son los sustitutos de grasas y azúcares en algunos alimentos y aquellos factores fortificadores que se les agregan a algunos alimentos. En el sector salud, la biotecnología trabaja con el desarrollo de fármacos, el conocimiento del mapa genético de las personas para así identificar genes que son disfuncionales y poder trabajar sobre ellos para lograr un equilibrio, regenerar ciertos órganos a base de células madres, en la búsqueda de vacunas, pero también en el desarrollo de vacunas tradicionales más puras. Respecto al medio ambiente, la biotecnología trabaja con la degradación de materia orgánica, los biopesticidas y su lucha contra las plagas sin dañar el medio ambiente, y además de que trabaja en búsquedas de soluciones para la contaminación que hay por residuos tóxicos y por aguas residuales. En lo personal, este sector captó mucho mi atención, ya que en la investigación en uno de los documentos se mencionaba que al no tener tanto resultado económico, no se invertía mucho en este aspecto. Y finalmente el sector que abordé en mi investigación fue el reproductivo, referente al papel que tiene la biotecnología en este. En este sector, la biotecnología trabaja con procesos como la inseminación artificial, la congelación del semen, la producción in vitro de embriones. Y otro de los resultados que se dieron referente a la visita de campo, pues fue el conocimiento de terminología referente al trabajo de la biotecnología vegetal, como por ejemplo el término banco de germoplasma o el medio Murishage-Scott.
Estos términos pues se trabajaban en la investigación del laboratorio en el que visité y gracias a la visita se logró ampliar el conocimiento referente a los procesos que se llevan para que se dé la clonación vegetal. La investigación también trabajaba la escasez del agua, por eso se trabajaba con cactáceas u otras especies de plantas que realmente no requieren mucha agua, entonces se ve cómo se toman en cuenta las problemáticas de la actualidad y pues en base a eso se trabaja. En este sentido, pues se daba la creación del cultivo in vitro de tejidos vegetales para lograr crear más plantas que no requirieran mucha agua, no dañaban las plantas del entorno, porque por eso tenían su banco de germoplasma, en donde de ahí tomaban lo necesario para clonar otra de las plantas. Si bien esta investigación de campo fue breve, esta visita realmente fue muy provechosa, pues logró cambiar completamente los conocimientos previos que se tenían sobre la biotecnología, me permitió conocer un sector y ver cómo lleva a cabo el proceso y pues me reafirmó la necesidad de conocer primero cómo se trabaja, dónde se trabaja, antes de abordar a lo mejor un tema tan específico en mi caso que no conocía tanto, que no estoy tan familiarizada con la biotecnología. Y pues actualmente considero que la biotecnología puede apoyar a la sociedad, pues presenta muchas necesidades que ésta puede abordar. Y pues bueno, en esta visita la entrevista tuvo un papel muy importante porque me permitió conocer mucho mejor el proceso que se llevaba ahí a cabo, permitiendo una mayor comprensión de la investigación que se estaba realizando y de cómo se estaba realizando. Esta entrevista se llevó a cabo a la encargada del laboratorio de biotecnología de la universidad y como mencioné anteriormente fue una entrevista semiestructurada que más bien se realizó a lo mejor en el momento, según lo que se observó y lo que realmente en el momento captó el interés personal o aquellos aspectos que a lo mejor no comprendía. Entonces, pues en sí la entrevista ya quedó organizada y arrojó información acerca de cómo define la persona la biotecnología, qué es lo que se está realizando en el laboratorio, con qué se está trabajando, para qué eran las plantas de los cuartos del lugar, qué condiciones eran necesarias para el cultivo de los tejidos, por qué eran necesarias esas condiciones, qué pasaba si no las tenían. Igual los nombres de algunas máquinas, de algunos instrumentos que ahí tenían que yo no conocía, pues a esto me brindó mayor conocimiento, las funciones de algunos aparatos que ahí también tenían, la importancia de la esterilización en el proceso y pues finalmente la finalidad de la investigación que se realizaba. Otro de los instrumentos aplicados fue la encuesta. Dicho instrumento arrojó diferentes datos referentes al conocimiento y al concepto que tienen las personas respecto a la biotecnología, a los diferentes sectores donde ésta trabaja, y pues esto da cuenta de la importancia que tiene la biotecnología en la sociedad. Por lo tanto, algunas de las preguntas que se incluyeron en la encuesta eran si alguna vez habían escuchado el término de biotecnología, en qué sectores lo habían escuchado, qué importancia considera que tiene la biotecnología en nuestra sociedad actual, en base a las problemáticas y necesidades actuales, en qué aspectos de la ganadería cree que se debería invertir más, igual en cuáles sectores de la agricultura se debería invertir más según las necesidades actuales, qué aplicaciones de la biotecnología en la industria alimentaria conoce, qué aplicaciones de la biotecnología en el área de la salud conoce, si había escuchado hablar de la biomasa, las ventajas de la biotecnología en el medio ambiente, las aplicaciones de la biotecnología en el sentido de la reproducción. Entonces, pues se ha aplicado esta encuesta a diferentes personas, a 10. Estas personas variaba el rango de edad, así como la ocupación.
pues se esperaba que fueran de diferentes áreas para que realmente brindara una información de la importancia que le dan las personas a la biotecnología. Si me enfocaba en a lo mejor solo un sector, por ejemplo, en biotecnólogos o en médicos o en personas que a lo mejor trabajaran en industrias alimentarias, pues obviamente iban a conocer más. En cambio, yo quería conocer los conceptos de las personas que a lo mejor, como yo, no están tan familiarizadas. Y pues los resultados de las encuestas arrojaron información que me pareció interesante. Por ejemplo, el mayor sector de los encuestados han oído hablar de la biotecnología en el sector de la agricultura y salud principalmente, y el sector menos conocido es el vegetal, cosa que capta mi atención ya que pues el lugar que yo visité trabajaba con este sector. En el sector de la ganadería, la mayoría de entrevistados cree que se debería invertir y trabajar más en las técnicas asociadas, es decir, que consideran pues que se tiene que seguir abonando a la reproducción de las especies. En el sector de la agricultura, por ejemplo, la mayoría coincide en que se tiene que invertir y trabajar más en lo referente a la secuenciación del genoma para así lograr mejorar las plantas de los cultivos. Y en la industria alimentaria, los encuestados conocen principalmente la aplicación de la biotecnología en lo referente a las enzimas, a las emulsiones, a los conservantes, saborizantes, colorantes, que yo creo que sí es algo que la mayoría de los que no estamos familiarizados con la biotecnología, pues escuchamos comúnmente. Y en el sector salud, por ejemplo, la mayoría de las personas encuestadas reconocen una de las aplicaciones de la biotecnología en la búsqueda de vacunas y en la creación de vacunas tradicionales más puras. Referente a al medio ambiente, los encuestados consideran que la principal problemática que la biotecnología debería abordar sería pues o la más importante que aborda más bien, es lo referente a los residuos tóxicos y las aguas residuales, una búsqueda a estas problemáticas que se presentan. Y finalmente en el sector salud, en la reproducción, pues la mayoría conoce lo referente a, mm, a la congelación de esperma, a la clonación. La clonación es la que obtuvo mayor resultado referente al conocimiento que han escuchado de este término. Y pues bueno, todo este análisis se obtuvo gracias a las gráficas que se realizaron con los datos obtenidos. Y pues bueno, las conclusiones que yo llego gracias a esta investigación es que realmente me permitió conocer la aplicación de la biotecnología, el papel que ésta tiene, el trabajo que desarrolla en los diferentes sectores. Si bien no se abordaron todos los sectores, pues sí se trabajaron varios. Y otras de las ventajas fue que en los foros, al yo observar las investigaciones de otros compañeros, pues por ejemplo podía conocer otros sectores donde también se aborda la biotecnología, por ejemplo con la nanotecnología o una compañera que investigó acerca de la biología molecular, que pues ya es más específico y que igual a lo mejor se aborda en el sector de la salud, pero igual es algo que captó mi atención. Entonces esto también me permitió conocer más. Y pues por esto los objetivos se cumplieron, ya que yo lo que buscaba era conocer acerca de la aplicación, cómo se desarrollaba, y pues realmente sí se cumplió. Se comprendió la importancia que tiene la biotecnología en la actualidad, pues pasa de ser a una ciencia, algo importante, a ser realmente una necesidad, pues logra abordar las problemáticas que se presentan en diferentes sectores. Igual concluyo que la visita a un lugar donde se está desarrollando es de gran provecho para lograr ampliar ese conocimiento, como la investigación de campo realmente aporta a conocer más sobre algo.
Y pues claro, todo esto logró aumentar el interés personal que tengo con la carrera, pues al no estar para nada familiarizada, ahora sí ya estoy, me siento más en contexto, más contextualizada, ya comprendo muchísimo más, si bien me falta muchísimo, pero creo que con lo básico pues ya puedo estar un poco más preparada. Y pues durante todo el proceso nunca se perdió de vista el objetivo, siempre se partió de la aplicación de la biotecnología que desarrolla, que trabaja. Todas las acciones y las investigaciones fueron encaminadas a un mejor conocimiento de esta carrera y pues considero que realmente fue un acierto haber elegido este tema. Pues si me hubiera querido centrar a lo mejor en un tema más específico, considero que hubiera sido más confusa la investigación, pues no contaba con los conocimientos previos necesarios.